es buena y es útil, dice la Biblia. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Quiero en esta noche hablarte de que Dios te va a revelar la estrategia para tu victoria. Dios te va a revelar. Dice conmigo, revelación. Dios te va a revelar la estrategia para tu victoria. Amén. ¿Cuántos quieren? Usted sabe que muchos de nosotros hemos recibido palabra de Dios. Conozco miles de personas que recibieron palabra de Dios, promesas de Dios. ¿Cuántos recibieron alguna promesa de Dios? Yo desde que estoy en el camino de Dios siempre alguien me habló y me dio una palabra. Amén. Automáticamente cuando alguien te da una profecía, por ejemplo, te habla de parte de Dios, en tu vida produce algo. Decir conmigo, produce algo. ¿Quieres saber qué produce una palabra profética en su vida? Produce una activación. Una activación. Usted escuchó algo que nunca había escuchado. Hoy vas a escuchar una palabra que nunca escuchaste. Y va a hacer que tu vida sea como sacudida para activarte. Amén. La palabra de Dios o la promesa de Dios o la profecía de Dios produce una activación en nosotros. Y automáticamente cuando alguien te dio esa profecía, tu mente y tu corazón la imaginaron, la visualizaron. Porque eso hace Dios con nosotros. Dios nos dio en nuestra mente, en nuestro cerebro, la capacidad de imaginar, de ver algo que todavía no lo ves, pero como te dieron esa palabra, te activó. Y se abrieron los ojos. Se te abrieron los ojos. Y empezaste a visualizar. Empezaste, si vos querés llamarlo, a soñar. Amén. Con eso que Dios te dio. Amén. Y Dios te va a revelar la estrategia. Yo decía que hay personas que aún no han recibido. ¿Recibiste palabra profética? La visionaste, pero no llegó todavía al cumplimiento. Entonces hay personas que nos quedamos ahí con visualizar o soñar con lo que Dios nos quiere dar o con lo que Dios nos dio, pero nos quedamos ahí y no recibimos. Y entonces en esta noche te traigo, aparte de la profecía de la palabra y aparte de la visión, te traigo en esta noche la necesidad de una estrategia. Amén. Muchas personas reciben la palabra y no se llega al cumplimiento. ¿Por qué? Pregúntenme por qué. Porque la parte de Dios ya te la hizo. Dios ya hizo su parte. Te dio la palabra y te dio la visión. Pero el 50% nos corresponde a nosotros. Y ese 50% tiene que ver con la conquista de lo que Dios te mostró. ¿Se entiende? Entonces, en esta noche quiero hablarte de cómo hacer o qué estrategias podemos obtener o podemos aprender a aplicar a nuestra vida para que todo lo que Dios te dio se cumpla. Amén. Primero, no solo debes tener en claro lo que tenés que hacer. Fíjate que Dios te puede decir, te voy a convertir en un empresario en esta ciudad para que vos seas uno de los mayores inversores en mi reino. ¡Wow! Vos ya te imaginaste con una empresa grande, ya te imaginaste ahí con todo el edificio, porque uno ya automáticamente se imagina. Si Dios te dio esa palabra. Pero hay algo que nosotros tenemos, que es la profecía o la palabra y la visión, pero muchas veces no tenemos la estrategia, por eso nosotros no conquistamos. Amén. Entonces, no solamente tenés que tener la palabra y la visión, hoy también te tenés que ir con una estrategia clara. No solamente saber qué va a hacer Dios,
sino también cómo lo voy a lograr. ¿Se entiende? Hay gente que han recibido, por ejemplo, profecía de Dios. Ciertamente viene de Dios la profecía. Fíjese que yo desde que conozco a Dios, siempre presté atención de qué me van a decir de parte de Dios. ¿Usted hace lo mismo? Uno siempre está atento cuando viene un predicador o cuando el pastor principal ora por vos o alguien te da una palabra. Siempre tenés que estar atento porque Dios te quiere hablar. Amén. Entonces, esa profecía activa la visión en nosotros. La profecía es importante, decir conmigo la profecía, la palabra es muy importante. La visión es muy importante, decir conmigo la visión es muy importante, porque si yo no soy capaz de imaginarme, Dios no lo va a poder hacer. Dios primero hizo en el ser humano, nos dio la capacidad de la imaginación. El creador de estas cosas, de estos aparatos electrónicos, él primero se imaginó. Dijo, ¿por qué las personas no se pueden comunicar a través de una computadora? Se le ocurrió en su imaginación, él se le ocurrió esa idea. Y después también sabe que dijo, no solamente las personas pueden hacer sus trabajos a través de una computadora, también pueden pagar sus cuentas sin salir de su casa. Eso, amada iglesia, los que son más grandecitos, 20 años atrás no existía. Hacíamos colas para ir al banco. Pero algo pasó que a alguien se le ocurrió y lo pudo imaginar, y cuando lo puede imaginar lo puede realizar. Decir conmigo, eso se llama fe. Ver las cosas que no son como si están existiendo. Amén. ¿Se entiende? Entonces, decir conmigo, la palabra es importante. La visión es importante. Pero la estrategia es lo que va a hacer que esa palabra, esa visión se materialice. Decir conmigo, la estrategia trae la visión a la realidad. Amén. Muy bien. Sin importar el tamaño de lo que tengas que conquistar, de lo que estás soñando, sin importar, qué sé yo, el sueño que Dios te dio o la palabra profética que Dios te dio. Si es grande, si es chica, lo que sea. Decir conmigo, lo que sea. Si Dios me dio una palabra y no tengo estrategia, no voy a llegar a ningún lado. Amén. Voy a hablarte en esta noche en Josué 6:1. Josué 6. ¿Está la palabra? Dice la toma de Jericó. Yo sé que conocen la mayoría de este texto bíblico, esta historia. Jericó fue la primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó. Amén. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Quiero algo más fuerte, más potente. ¿Qué pasó? Jericó estaba cerrado, bien cerrado. Pero, decí conmigo, había una palabra. Dios le dijo, Jehová le dijo a Josué, yo te he entregado Jericó. ¡Wow! ¿Sabes lo que significa eso? ¿Está conmigo? Todavía usted no entró en el mensaje, porque este mensaje a mí me enloqueció. Hasta que yo no lo vea enloquecido como yo estaba cuando recibí este mensaje, yo no lo voy a dejar ahí a usted. Jericó fue la primera ciudad que Dios le dijo, yo te he entregado. No le dijo, te voy a entregar. Le dijo, ya te la entregué. No importa aunque esté cerrada, aunque esté bien cerrada, no interesa la imposibilidad.
Decí conmigo, estrategia. Rodearás pues la ciudad con todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Decí conmigo, estrategia. La estrategia no es lo que Dios tiene que hacer, la estrategia es lo que vos tenés que hacer. Dios ya te dio palabra, Dios ya te dio la bendición. La palabra de Dios dice, Él te nos bendijo con toda bendición desde los cielos. No hay nada que vos no puedas conquistar. No hay nada imposible para Dios. En esta noche lo único que te estaba faltando, porque no estás viendo tus sueños cumpliéndose, te estaba faltando las estrategias para conquistarlas. Te estaba faltando la estrategia para conquistarla, porque en este lugar te sobra palabra, en este lugar te sobra profecías, en este lugar vinieron personas hasta del otro continente a decirte los planes que Dios tiene con vos. No te falta palabra, no te falta visión, te falta estrategia. Te falta estrategia, iglesia. Tenés que ser obediente a las estrategias que Dios te dio. En esta noche yo tengo esta palabra. Israel iba a empezar su conquista. Empezar era una de las primeras conquistas de Israel. Yo en esta noche te quiero hablar acerca de tus sueños, acerca de lo que Dios ya estableció para vos. A veces nosotros lo que no es que nos falte la palabra profética, no es que nos falte saber lo que Dios va a hacer. Lo que nos falta a nosotros es saber cómo lo vamos a conquistar. ¿Cómo lo voy a conquistar? ¿De qué manera voy a lograrlo? Porque yo estoy seguro que todo hombre y mujer que tiene fe, cree en las profecías que ha recibido de parte de Dios. Si Dios te dijo tu casa y vos todos me van a servir, Dios lo va a cumplir. Lo que te está faltando es estrategia. Decí conmigo, estrategia. Hay muchas personas que saben y tienen muy claro lo que tienen que hacer, pero lo que van a lograr, pero no saben cómo lograrlo. No saben cómo lograrlo. Hay gente, por ejemplo, que han recibido la profecía de que van a ser grandes predicadores. Vos recibiste la palabra porque sos una persona de fe. Hay personas que han recibido una palabra en este lugar de que serán pastores de multitudes. Yo recibí la palabra. Yo recibí la palabra cuando éramos 4 personas. De cierto te bendeciré y te multiplicaré. Te haré bendición y vas a ser de bendición para muchas familias de la tierra. Una palabra muy grande a lo que nosotros en ese momento estábamos viviendo, a lo que en ese momento estábamos viendo. Pero como soy una mujer de fe, la tomé a esa promesa. Y dije, esa promesa se va a cumplir en mi vida. Pero muchas veces vos te encontrás en una situación y decís, ¿por qué las promesas no se están cumpliendo? Si he recibido tantas palabras de parte de Dios. Con una sola vez que Dios te hable, basta y sobra, iglesia. Basta y sobra una palabra de Dios. Amén. Sin importar el tamaño de tu conquista, el tamaño de lo que tengas que conquistar. Si no tenés estrategia, no vas a ir para ningún lado. Hay algo que me decía papá hoy. Si aquel que no tiene una meta, nunca va a saber si llegó o no. Nunca te estableciste una meta. Nunca te preguntaste, pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo nos vamos a multiplicar? Amén. Gloria a Dios. Dios es quien te revela la estrategia. Decí conmigo, Dios es quien me revela esa estrategia. Por eso es que no basta solamente recibir e imaginar la visión, sino que lo que necesitamos es la comunión con quien nos dio la visión.
Comunión, decí conmigo, comunión con quien me dio la visión. Muchas veces queremos poner nuestras propias estrategias a una visión o palabra que Dios ya nos dio. Fíjense lo que dice Salmo 32:8. Salmos 32:8. Lea conmigo, te haré entender. Decí conmigo, te haré entender. Eso le dice Dios, lo dice Dios, te haré entender. Repetilo conmigo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Por eso que me gustó mucho la imagen que puse en el flyer. Porque muchas veces tenemos una palabra, tenemos una dirección, pero no sabemos el camino que tenemos que tomar. ¿Y quién es el encargado de darnos el camino, de mostrarnos el camino? Dios. Es Dios. Dios es el que te va a hacer entender y te enseñará el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice Dios. Dios está mirando, pon en el flyer el título, Dios está mirando por tu vida todo el tiempo para ver si estás yendo al camino correcto, si estás yendo por el lugar que Él te está guiando. Amén. El problema es el siguiente, decí conmigo, hay un problema. Que a una visión correcta nosotros le aplicamos una estrategia incorrecta. Decí conmigo, visión correcta, pero estrategia incorrecta. Por eso nunca conquistás, por eso nunca llegás, por eso nunca podés cumplir con tus sueños, tus proyectos. Porque ¿quién es el que te va a enseñar el camino correcto? Dios. Pero muchas veces nosotros decimos, no, yo sé lo que Dios me prometió. A Sara, Dios le prometió que en la vejez iba a tener un hijo. Ella se rió, todo lo que quiera, pero creyó, decir conmigo, Sara creyó la promesa. Pero a una promesa correcta, a una visión correcta, ella le agregó una estrategia incorrecta. Y se complicó la cosa. Por eso es que muchas veces no vamos a Dios. Si Dios dice en su palabra, soy yo quien te tengo que dirigir. Yo te di la promesa, yo te di la profecía, yo te di la palabra. ¿Por qué no acudís a mí y me preguntas cómo lo tenés que llevar? A Sara le pasó eso. Ella vio que estaba viejita y dijo, se ve que al final Dios no me va a dar el hijo que me prometió. ¿Sabes qué tenés que hacer, Abraham? Agarrar y tener un hijo con mi esclava. Y a veces queriendo arreglar la cosa complicamos peor. Nació otra nación. Y hasta el día de hoy esa nación le hace la guerra a Israel. Porque hicimos de la visión correcta una estrategia incorrecta. Decir conmigo, Dios me abre la mente en esta noche. No puedo tomar cualquier camino para cumplir la obra de Dios. Tiene que ser el camino que Dios me enseñe. Tiene que ser el camino que Dios me indique. Amén. Hay algo que sucede también. Como nosotros vemos que a otro le funcionó de una manera, queremos copiar eso. O como Dios está haciendo esto con mi hermano y a él le funciona, entonces voy a copiar. No. Dios te dio a vos una palabra, a vos te dio una promesa y con vos quiere cumplir esa promesa. No podés usar las estrategias de otros. No corresponde usar las estrategias de otros. Tampoco podés usar estrategias viejas cuando Dios te dio una visión ahora nueva. Hay muchas de las iglesias que se quedaron en el tiempo por no aceptar la visión nueva de Cristo y no aplicar las estrategias nuevas. ¿Sabe qué es lo que le pasó a Sansón?
Él usó la misma estrategia. Dijo, siempre los filisteos vienen contra mí y yo sé que siempre el Espíritu Santo me va a librar. Entonces, esta vez me voy a levantar como las otras veces y Dios también me va a librar. Decí conmigo, estrategia vieja. Lo que Sansón no se había dado cuenta era que el Espíritu Santo ya se había apartado de él. Y la estrategia que él quería usar porque era vieja, porque siempre le funcionó, terminó destruyéndolo y siendo una vergüenza para todos. Entonces muchas veces no conquistamos porque estamos utilizando estrategias de otros, porque estamos haciendo las cosas como a nosotros nos parece según nuestras estrategias. Decí conmigo, Dios es el que me tiene que dar las estrategias. Dios me tiene que enseñar el camino. Así como Él te dio la palabra, por eso es que vos no sirve que vos te guíes por lo que hace tu hermano. Sos vos el tener, entrar en intimidad con Dios y decirle, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Amén. Vamos a seguir leyendo. Josué 6:3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo van a hacer durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día van a dar 7 vueltas a la ciudad. No eran las cantidades que a Josué se le indicaba, se le cantaba. Era lo que Dios le pedía que haga. Amén. Muchas veces nosotros decimos, bueno, Dios me dio la promesa, voy a ser pastor. Y ya veo que en esta iglesia no me levantan, entonces me voy a otra iglesia que me van a levantar de pastor. Por eso, estrategias incorrectas para una palabra correcta. Dios, si te habló, tenés que también estar atento a las estrategias e indicaciones que Él te dé. Si Dios le dijo, tenés que ir solamente con los hombres de guerra a rodear la ciudad, no lleves a todo el pueblo, es solamente con los hombres de guerra. Si Dios te dice que tenés que rodear una vez la ciudad durante 7 días, no rodees 2 veces ni 3 veces, tenés que hacerla. Y si Él te dice que el 7º día tenés que dar 7 vueltas, 6 vueltas, ¿qué tenés que hacer? Obediente. Hacerla como Dios te manda. Amén. Decí conmigo, la estrategia depende de mi obediencia. O si no, siempre va a ser un sueño. Siempre va a ser una profecía por cumplir. Siempre va a ser solamente una palabra profética. Solamente se va a quedar en ese plano. Nunca se va a cumplir si no somos obedientes a la estrategia que Dios nos da. Amén. Es chistoso porque muchas veces, no sé si es chistoso o doloroso, pero muchas veces cuando recibimos una palabra profética la publicamos por todos lados. Me profetizó Benigen. ¿Sabes lo que es que me profetice, que me dé una palabra? Güey, yo lo tengo que publicar en todos lados. Dios te dio la palabra, te da la profecía, pero nunca sos obediente a las estrategias. Entonces nunca llegas a cumplir tu propósito. No es que Dios no te quiera bendecir. No es que Dios no te quiera bendecir, Dios ya te bendijo. Pero no vivís en bendición porque no sos obediente a las estrategias. Repito, no vivís en bendición cuando sos un desobediente a las estrategias. Porque nos encanta la palabra profética. La Biblia está llena de palabra profética. Pero la Biblia me enseña que todas las personas que han recibido palabra profética han obedecido las estrategias. No es que dependa todo de Dios, Dios ya te dio todo. El único que trunca los planes que Dios tiene para vos y para mí es uno mismo. Es uno mismo.
Cuando vos recibís una palabra, a partir de hoy, cuando recibís una palabra profética, empezá a preocuparte. Porque es el momento de levantarte y dejar de estar sentado calentando asientos. Es empezar a hacer lo que Dios te manda hacer para llegar a la promesa que Dios te dio. Dios ya te bendijo. Dios ya te bendijo con toda bendición del cielo. Si Dios te dijo en esta casa que vos vas a ser un empresario, ¿qué estás haciendo durmiendo hasta las 11 de la mañana? Si Dios te dijo vas a ser un gran predicador, ¿qué estás haciendo perdiendo tiempo en Netflix? Tienes que estar en la presencia de Dios, escuchando palabra, haciendo ayuno, preparando bosquejos. Te tenés que empezar a preocupar. Cuando Dios te dio promesa, empezá a trabajarla. Lo que Dios quiere hacer ya está establecido. Lo que Dios quiere hacer con vos ya está establecido. Ya tiene un tiempo de cumplimiento. ¿Sabe por qué nunca ves los resultados? Porque nunca te enteraste cómo vas a hacer para conquistarlo. Piensa que todas las cosas las tiene que hacer Dios. ¿Vos te pensás que si Dios te dio la palabra de que vas a ser un gran empresario, Él va a venir a estudiar matemática por vos? ¿O va a estudiar administración de empresas? ¿O si te dijo que vas a ser un chef, Él va a venir a tomar los cursos de gastronomía por vos? No, pues. Eso nos corresponde a nosotros trabajar las profecías, trabajar las promesas, ponernos en pie y empezar a activarnos para que las cosas que Dios nos prometió se cumplan en nuestras vidas. Hay un tiempo establecido para todo, dice en la Biblia. Amén. El tema acá es que Jericó estaba cerrado y bien cerrado a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. La Biblia dice que Jericó no estaba solamente cerrado, estaba extra cerrado. Jericó no solamente tenía un candado, tenía doble traba. ¿Y a causa de quién? A causa del pueblo de Dios. Pero decí conmigo, había una promesa, había una palabra. Dios le dijo, yo ya te la entregué al ciudadano. Lo que pasa es que los israelitas fueron y creyeron la promesa, creyeron la palabra y dijo, Dios ya nos entregó la ciudad. Yo creo que ellos se creyeron que la ciudad estaba de par en par abierta y tenían que entrar y tomarla nomás. A veces somos así, pensando que Dios está por hacer todo por nosotros. Él ya nos dio la ciudad. Él ya te dio tu tierra prometida. Pero, decí conmigo, pero, se levanta el enemigo y no te la va a hacer tan fácil. Puso un muro que era el más grueso de todos los muros que existían en esa época. Y no puso una traba, puso doble cerradura. Y ahí, cuando Dios ya te dio una promesa, cuando te dijo que tu hijo, el que está lejos de él, va a ser un siervo de él, pero vos lo ves más rebelde que nunca. Decí conmigo, doble traba. Cuando Dios te dijo, yo voy a usar tu matrimonio va a ser de bendición para muchas familias, y vos ves tu matrimonio, tu esposo o tu esposa más endemoniado que nunca. Decí conmigo, doble traba. Gran muro por delante. Necesitas, decir conmigo ahí, necesito las estrategias de Dios. Necesito las estrategias de Dios. Hemos vivido en este lugar testimonios tremendos. Aún los seguimos viviendo. Y hay algo que yo vi
que se asemeja a casi todos los testimonios. ¿Quieres saber cuál es? Que cuanto más difícil se pone la cosa, Dios más se glorifica. Cuanto más difícil veas el panorama, Dios más se va a glorificar. Dios más se va a glorificar. Lo único, decir conmigo, lo único que tengo que hacer es ser obedientes a las estrategias que Dios me dé. Fíjese si ellos no hubieran obedecido. Amén. Hay cosas que ya son tuyas. Todas las bendiciones que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, decir conmigo, ya son mías. Sanidad, prosperidad, bendición en lugar de maldición. Eso ya es tuyo. Muchas veces no lo estás viviendo porque no aplicas las estrategias correctas. Hay algo que tenés que saber, que para cada palabra o promesa que Dios ya te dio, hay un gigante que tenés que vencer. Por eso es que yo le decía a papá, tremendo, porque este ministerio se caracteriza por haber vivido muchísimas cosas en tan poco tiempo. Hemos tenido guerras de toda clase, pero hemos visto la mano poderosa de Dios. Hemos visto cómo Dios se glorificó, cómo Dios nos reivindicó, cómo Dios se glorificó a través de nosotros. Mientras que muchos quisieron hacernos la guerra, hoy los vemos y se cumple la palabra que dice, todos aquellos que te hacen la guerra serán como nada delante de ti. Hoy hemos visto cómo Dios ha derribado cada uno de nuestros enemigos, pero nosotros tuvimos que permanecer firmes. Jericó estaba cerrado, tenía un muro, el muro más grueso. Aparentemente la muralla era tan grande, era tan gruesa, que hasta las personas vivían, tenían sus hogares en la muralla de Jericó. La mujer Rahab era una mujer que vivía en el muro. Fíjense lo grueso, decir conmigo, lo difícil que estaba esa conquista. Por eso es que tenés que saber muy bien que ante todo lo que Dios te entregó hay un gigante que tenés que vencer. Por eso es que muchas veces estamos con muchos ataques espirituales. Porque hay algo grande después de eso. Hay una conquista grande después de eso. Tu Jericó está después de eso. Tu conquista, tu tierra prometida está después de esos muros difíciles. Después de esa cerradura que el enemigo puso. Y no lo puso para que... No lo puso porque Él es muy malo y quiere oponerse a vos. Él lo puso porque sabe que el cristiano que porta una palabra y que cree la palabra, nada lo va a detener. Por eso el enemigo hace lo imposible. Por eso el enemigo hace lo imposible para que avance. Hay algo que tenés que saber. Dios te entrega la ciudad, Dios te entrega tus bendiciones, pero hay algo que Dios no va a hacer por vos. Pregúntenme qué. Él no va a sacar a tus enemigos. Lo vas a tener que sacar vos. Él no va a derribar a los gigantes. Los gigantes lo van a tener que... nosotros lo tenemos que derribar. Y ahí es cuando uno realmente demuestra si cree o no la promesa que recibió. Pregúntame por qué. ¿Por qué Dios no hace todo el trabajo por nosotros? Porque queremos que Dios haga todo. Dios me va a bendecir y Dios se va a levantar a trabajar para pagar todas mis cuentas. Dios ya te dio todo.
quiero que te prepares para recibir esta palabra. Dios ya te dio todo, pero aún no ve en vos el espíritu de guerrero para conquistar. Dios no va a sacar a ningún gigante por vos, porque quiere que vos te levantes y te conviertas en ese guerrero que Él está preparando para conquistar todas las victorias que Él ya te dio de antemano. Muchas veces no queremos ir a la batalla, no queremos afrontar las situaciones. Y eso justamente es lo que no tenés que hacer. Lo que tenés que hacer es enfrentar la batalla, porque el enfrentar la situación prepara en vos al guerrero que Dios quiere que seas. Dios no hace todo el trabajo por nosotros, porque Él en nosotros tiene que formar esos guerreros que Él está esperando que se levanten para conquistar. Dios no va a hacer nuestro trabajo. Él ya lo hizo, Jesús ya hizo todo por nosotros. Pero hay cosas, por eso yo te digo, hay cosas en las que nosotros tenemos que ir preparándonos. Y la única manera de prepararnos es enfrentar cada situación. Es pedirle al Señor sabiduría, pedirle a Dios estrategia. Hemos estado en unas situaciones, aún ayer en el discipulado, yo hago una oración y digo, Señor, sabemos perfectamente lo que nos prometiste. Sabemos lo que querés que hagamos. Pero le pedimos anoche, Señor, danos la estrategia para lograrlo. Hoy papá se levanta y me dice, ya sé cómo vamos a hacer para lograr esto. Porque nunca le pedís a Dios cuáles son sus caminos, cuáles son sus estrategias, cuál es el paso a seguir. Queremos ya, bueno, Dios ya me profetizó, ya soy. No. A David Dios le profetizó que iba a ser el rey de Israel cuando tenía 16, 17 años. Pero él no va a decir, no, ahora que raje el rey, que desaparezca porque el rey soy yo. No. Hubo un tiempo, una formación. Decí conmigo, formación, preparación para recibir la victoria. Que Dios ya te dio. Pero si Dios no te ve listo, o sea, vos mismo no llegas porque no estás listo, porque no estás preparado, no aceptas la formación. Amén. La doble cerradura no significa que sea imposible. Vemos la situación muy difícil. Fíjense, ayer compartí ABC. Dice que Jesús va a la tumba de Lázaro y pide, quiten la piedra. Y Marta le dice, Señor, hiede, hay olor a muerto, porque ya es de 4 días el cuerpo. Y Jesús, ¿qué le dijo? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Doble cerradura, un muro gigante delante de tus ojos, delante de tu victoria. Lo que necesitas es ser muy fuerte, muy valiente y nunca olvidarte de lo que Dios te prometió. Fe. Si Dios tenía ya todo preparado, cuando llamó a Josué, cuando llamó a Abraham y le dijo que sus descendientes van a ser quienes conquisten las tierras, Dios ya tenía todo el plan, pero a Josué le dijo, mira Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Josué 1. Así que levántate, sé fuerte y muy valiente. ¿Para qué Dios va a pedir fortaleza y valentía si Dios ya te da todo? Si Dios peleara tus batallas, ¿no? Dios necesita crear en vos esa fortaleza y esa valentía que aunque las cosas parezcan imposibles,
no quiere decir que son imposibles. Aunque veas las cosas muy difíciles, muy cerradas, delante de la presencia de Dios y de un hombre muy fuerte y muy valiente, las cosas imposibles se hacen posibles. Tener que ser fuerte. Decirle que está al lado tuyo, vas a tener que ser fuerte y muy valiente para conquistar todo lo que Dios te dio. Vas a tener que ser fuerte y muy valiente. Esto no es para personas que no quieren esforzarse. Esto no es para personas que quieran ser cómodas. Esto es para personas que dicen, a pesar de lo que yo vea, a pesar del panorama, yo creo en la promesa que Dios me dio y me paro en esa promesa y enfrento los gigantes, enfrento la batalla, enfrento ese muro. ¿Entienden, iglesia? Tu nivel de fe, 5, tu nivel de fe va a revelar, se va a revelar en esa situación difícil. Tu nivel de fe se revela cuando te presentas a una situación difícil o casi imposible. ¿Sabes por qué? ¿Qué hubiera pasado si los hijos de Dios, al recibir la promesa, yo ya te entregué la tierra, y ellos al llegar al lugar y ver la imposibilidad, qué hubiera pasado si ellos dijeran, nunca nos ha tocado una situación como esta? ¿Vieron cuando a usted le pasan cosas que nunca le pasaron? O aún más fuertes de la que nunca vivió. Esta era una situación en que el pueblo de Israel estaba enfrente de una situación muy grande. Pero ¿qué es lo que revela una causa casi imposible? Revela tu nivel de fe. Revela si tu fe es realmente una fe fuerte y una fe valiente. A la gente de fe no le importan los dobles candados, porque tienen la promesa. A la gente de fe no les importa que les cierren 2 veces las cosas o 3 veces. No le importa, porque la gente de fe sabe lo que Dios ya le dio, sabe lo que tiene que conquistar, sabe a dónde tiene que ir. A la gente de fe no le importa la oposición que se levante. Nada le va a hacer desistir de cumplir con lo que Dios le dijo. Es hora de marchar de frente y derecho, le dijo el Señor. Una vez que Él derribó las murallas, la gente de fe lo que hace es empezar a marchar de frente y derecho. No se detiene por nada, porque la gente de fe le cree a las promesas de Dios y no se queda con eso, son obedientes a lo que Dios les mandó a hacer. Por eso es que una imposibilidad o un panorama muy terrible, porque hemos pasado nosotros por cosas muy fuertes en este lugar, pero como somos personas de fe, hemos creído siempre en la promesa y en la palabra que Dios nos dio. Esté quien esté al lado nuestro, nosotros vamos a seguir marchando de frente y adelante, y todos esos muros empiezan a caer, todas esas cerraduras empiezan a abrir, porque la gente de fe siempre está avanzando. La gente de fe siempre está de gloria en gloria y de victoria en victoria. Israel pudo haber dicho, nunca nos tocó un problema tan grande. ¿Sabes por qué los problemas se hacen más grandes? Porque también evidencian la fe que tenés. Tu fe está creciendo, por eso a veces los obstáculos son más grandes. Pero no es hora de detenerte, es hora de hacer lo que Dios te mandó a hacer y seguir conquistando. Dios tiene algo mucho más grande del otro lado. Dios tiene tu tierra prometida. Dios tiene todo preparado.
y tuvo que hacerle un muro muy grande porque se escuchaba por todos lados que los hijos de Dios estaban haciendo estragos. Ellos estaban pasando Mar Rojo. Los caballos y los carros de Egipto quedaron atrás. Entonces, cuando el enemigo sabe quién está llegando, te va a poner un problema mayor. Gloria a Dios, decí conmigo, gloria a Dios. Hay algo que el enemigo siempre hizo y sigue haciendo en la vida del cristiano que quiere sus victorias. Él sabe lo que Dios te dio. Él sabe las promesas que Dios ya te dio y las bendiciones que ya son tuyas. Él sabe que ya está determinado que así va a ser. Cuando Dios nos dijo, te haré crecer y te multiplicaré. Eso fue dolor de oído para el diablo. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque hasta el diablo sabe que cada palabra de Dios se va a cumplir. Hasta el diablo sabe que si Dios dijo y lo determinó, Él lo va a hacer. Entonces Él utiliza, como ya es tuya la tierra, Él va a hacer lo imposible para que llegues. Como ya es tuya la promesa, Él va a hacer lo imposible, te va a poner trabas, te va a poner imposibilidades. Porque ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Él no te puede robar nada. Dios ya te lo dio. Aunque el diablo haya venido para matar, robar y destruir, Jesús en nosotros vino para darnos vida y vida abundante. Amén. Jesús vino cuando el diablo sabe que Jesús está en tu vida. Jesús mismo dijo, yo he venido para deshacer las obras del enemigo. Es decir, que el diablo sabe muy bien, primero que sabe muy bien lo que Dios ya te dio, y segundo, sabe muy bien que lo que Dios dijo se va a cumplir en tu vida. Se va a cumplir. A veces el diablo hasta cree más que vos y yo. Entonces, la misma estrategia utiliza siempre el enemigo. ¿Quieres saber cuál es la estrategia del enemigo? La intimidación. Cuando todo Israel estaba en el campo de batalla, salía un gigante. Y durante 40 días y 40 noches les hablaba, les gritaba, les decía, ustedes son peor que gusanos, no son nada. Decí conmigo, intimidación. ¿Para qué? Para que el enemigo vuelva a tenernos otra vez en sus garras y nos vuelva a esclavizar con lo que antes nos esclavizaba. Y entonces el enemigo te manda intimidación. A veces levanta un muro muy alto, muy grande. A veces pone doble traba. Cuestan las cosas. Decir conmigo, cuestan las cosas de Dios. Es más fácil hacer lo incorrecto. Es más fácil volverse atrás. ¿Sabe por qué cuesta? Porque esto es para valientes. Esto es para valientes. Decirle al que está al lado tuyo que los candados no te intimiden. Como el enemigo sabe que Dios va a cumplir lo que dijo a vos, él lo que levanta es intimidación. ¿Y qué es lo que quiere lograr? Quiere intimidarte para que vos retrocedas. Todos retrocedieron. Esto es el relato de David y Goliat. Los guerreros retrocedían. Nadie se quería enfrentar porque el problema era muy grande, era gigante. Y mientras el enemigo siempre te haga retroceder, tus victorias nunca llegarán.
Entonces, el enemigo pone obstáculos para que vos no llegues a tu victoria, porque sabe de lo que Dios es capaz de hacer con vos. Se levantó un muchachito, David, y dijo: ¿quién es este incircunciso para levantarse en contra del Dios de Israel? Alguien que no se intimidaba con nada. Eso es lo que falta en la iglesia para obtener victoria. Dejar de sentirte intimidado. La intimidación lo que produce es duda. La intimidación lo que produce es miedo. Miedo. Las personas que viven temerosas no pueden conquistar nada. Entonces el enemigo los ata con esa intimidación, con ese miedo, y viven estancados en su misma situación. Pero Dios no te quiere ver así. Dios te quiere ver conquistando todo lo que Él te dio. Amén. Decí conmigo que los muros no te intimiden. Decirle al que está al lado tuyo. ¿Sabe qué? Hay algo que el enemigo hace con los cristianos. ¿Y por qué muchas veces no conquistan? El enemigo, a través de la intimidación, hace que la derrota venga desde adentro tuyo. La derrota viene desde adentro de uno mismo. El enemigo sabe que a un hombre de fe no se le puede detener. A una mujer de fe guerrera, el enemigo sabe que no le puede detener. Pero a través de la intimidación lo que hace es producir una derrota desde adentro tuyo. ¿Cuándo vivimos en derrota? Cuando le creemos al enemigo. No, tal vez no es tan así como Dios quiere. Tal vez no estoy yo para esto. Tal vez esto no es para mí. Un espíritu de derrota te envuelve y te paraliza. Por eso no podés conquistar. Por eso no podés avanzar. Por eso en esta hora el enemigo está desenmascarado. Todo lo que Dios dijo que va a hacer con vos se va a cumplir. Se va a cumplir porque te vas a levantar como un hombre o una mujer de fe que no se va a intimidar ante nada, ni ante nadie. Venga lo que venga, se levante quien se levante. Seguí firme de frente y adelante. Seguí firme de frente y adelante. No permita que el enemigo obre en tu vida trayendo una derrota desde adentro. Por eso los cristianos a veces no avanzamos, no crecemos, no conquistamos, no concretamos planes. No vemos nuestros sueños realizados porque hay un espíritu de derrota operando desde adentro tuyo. Decís que sos cristiano, pero tenés miedo para enfrentarte a esos gigantes que ya están vencidos en el nombre de Jesús. Dios ya lo venció, pero vos lo tenés que conquistar. Tenés dos opciones. Israel tenía dos opciones. Tenés dos voces, dos caminos. No hay más, solamente dos. Lo que Dios dijo y lo que el diablo te está diciendo. Israel tenía dos opciones: mirar ese muro tan grande, esa imposibilidad, esos candados tan cerrados, o creerle a Dios. Yo ya te di esta tierra. ¿A quién le crees? Tus conquistas hablarán por sí solas. Tus avances hablan por sí solos. Si sos una persona que le cree a Dios, vas a ir contra quien se levante.
venga en contra quien venga. Yo le creo a Dios, Dios ya me lo dio. Hay un espíritu que te envuelve cuando decidís obedecer a Dios. Y es el espíritu de valentía, el espíritu de osadía, que a muchos les falta. He visto a mi esposo muchas veces en la misma situación y levantarse y decirme: Dios se va a glorificar una vez más. Dios no quiere verte en derrota. Vos mismo estás en derrota porque decidiste escuchar la voz equivocada. Dios ya te dio. Decí conmigo: Dios ya me dio. Dios ya me lo dio. Pero hay estrategias a las cuales uno tiene que ser obediente. No te enojes cuando tu líder te dice: tenés que ser obediente acá, tenés que ir por acá. Dios te está enviando estrategias. Dios te está enviando estrategias. Hay alguien que te da todas las estrategias. Decí conmigo: el Espíritu Santo me da revelación de las estrategias. Hay cosas que vos no ves porque tu vista está nublada. Tu vista, al ver tanta imposibilidad, al ver tanto imposible, tu vista se ciega, se nubla la visión y no podés ver salidas. No podés ver la dirección, no podés ver. Hay muchos que te están diciendo, te están enseñando y no podés ver. Decí conmigo: ¿por qué? Porque te falta revelación. Revelación. Y la revelación te la trae el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no recibís? Porque mucho tiempo no tenés tiempo de escucharlo a Él. Ni siquiera le saludás a la mañana y le decís: Espíritu Santo, ¿por dónde vamos hoy? ¿Por qué no recibís revelación? Porque cuando el Espíritu Santo te tiene que decir: tenés que ir por acá, después doblar a la derecha y después tenés que hacer una media cuadra a la izquierda y después no tenés tiempo. Te decís: hola Espíritu Santo, chao Espíritu Santo. Y vos te pensás que Dios te va a revelar sus planes, sus estrategias, si vos no tenés tiempo para escucharle. No, como matrimonio no se toman la mano y arrancar el día, no como ella quiere, no como él quiere, como el Espíritu Santo te guíe. Es lo mismo que tu padre espiritual te quiera enseñar cosas y te quiera hablar y vos le digas: sí pastor, estoy apurado, me tengo que ir. Y el pastor, ¿sabe qué te va a decir? Otro día, hijo, cuando tengas tiempo, porque es importante lo que te tengo que decir. Cuando te hagas un tiempo, vení, sentarte y charlamos. El Espíritu Santo hace lo mismo con vos y conmigo. Si le decimos nunca tenemos tiempo y tomamos cualquier otra estrategia que a nosotros nos parece, vamos a estar perdidos. Amén. Hay algo que, por eso te digo que es el Espíritu Santo el que te da. Casi en todas las batallas que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, siempre se levantó una persona y dice que lleno del Espíritu Santo empezó a revelar cómo va a ser la guerra. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. Y en Lucas 1:36, estoy terminando. Lucas 1:36, 1:30, perdón. Un ángel se le aparece a María y le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Decí conmigo: una promesa. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Decí conmigo: una visión. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Semejante profecía estaba recibiendo María.
su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? María dijo: me encanta la promesa, ya tengo la visión. Nunca te olvides de preguntar cómo vas a hacer. ¿Cómo va a ser? Dios te dijo: te voy a dar un negocio grande, vas a tener redes de negocio. Me encanta la promesa, recibo la visión. Nunca te olvides de preguntarle a Dios: ¿cómo lo voy a hacer? María fue inteligente. ¿Qué preguntó? ¿Cómo? ¿Quieres saber cómo? El verso 35 lo responde. El ángel respondió y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Wow. Es el Espíritu Santo en nosotros quien nos revela cómo. Es el Espíritu Santo en vos y en mí el que nos revela cómo. Jueces 13:12. Jueces 13:12. El último ejemplo. Entonces Manoa dijo: ¿quién era Manoa? El papá de Sansón. Cuando le dijo: vas a tener un hijo que va a ser el juez de Israel. Y Manoa, su padre, decí conmigo, su padre. Anteriormente hablamos de la madre de Jesús. Ahora hablamos del padre de Sansón. Le dice: cuando tus palabras se cumplan, decí conmigo, siempre las palabras de Dios se van a cumplir. Él le dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Qué debemos hacer con él? Dios te dio, padre o madre, te dio hijos, te dio descendencia. ¿Alguna vez le preguntaste a Dios cómo tenés que criarlo para que ellos cumplan el propósito de Dios? Todo eso solamente se puede cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida. Ponete de pie en esta noche. Aleluya.